Quería compartirle un pensamiento y ver también, poder charlar esta palabra, ¿no? Que yo le digo la previa, ¿y usted qué piensa? La previa. Alcohol, ¿no? Juntarnos en casa, ir a algún lugar, prepararnos para salir, ¿no? Después a la noche, la previa. Hoy los chicos por ahí, los más jóvenes, la previa, este mundo vive de una manera que la previa es importante, porque en muchos lados donde acceden después no hay bebidas o no hay libertad. Ya muchos vemos, lamentablemente, en nuestra juventud, que salen ya hasta borrachos, drogados, a la calle y sin saber dónde van a parar y qué va a pasar. No, pero, y poder ver, si yo puedo decir la previa, la definición, ¿qué dice el diccionario acerca de esta palabra? Es algo anticipado, que va adelante o que sucede primero, ¿no? La previa, prevenir, adelantarnos, anticiparnos a algo. Podemos ver la sociedad, los jóvenes, cómo viven esto. Es reunirse en algún lugar ya establecido para encontrarse y disfrutar un momento antes de un acontecimiento o plan a ejecutarse, ¿no? Y es así. Hoy, por ahí, los lugares para poder ir, a pesar de la pandemia, ya están abiertos. Empieza para muchos la noche a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Vemos jóvenes a las 7, 8 de la mañana, pleno día, todavía sin saber dónde queda su casa. Y así muchos andan, ¿no? De una vida nocturna, que no es buena. Los hijos de Dios, la palabra dice, no es bueno que el Hijo de Dios ande de noche, ¿no? Somos gente de día, de buenas costumbres. Y si esto se practica, pero hablando un poco también, hablando de esta palabra, la previa, de una manera positiva, de una manera bíblica, saben que Dios también practica la previa. Él hace mucho tiempo está queriendo tener una previa con nosotros y poder estar así teniendo ese acercamiento. Fíjense que dice lo que es reunirse en un lugar ya establecido para encontrarse y disfrutar un momento antes de un acontecimiento o plan a ejecutarse. El Señor tiene planes con sus vidas. El Señor se ha proyectado con ustedes. No están por un accidente en el mundo espiritual, siendo hijos e hijas de Dios. Él tiene planes de bien y no de mal, dice la palabra. Qué importante que el Señor pueda también convocarnos a un lugar establecido y poder tener un encuentro con nosotros antes, como dice la definición, de algo acontecido o un plan a ejecutarse. Qué interesante, ¿no? Porque muchas veces uno desea que el Señor nos use, desarrollar dones, ministerios, talentos y poder vivir de una manera con el Señor diferente. Y esperamos que se dé la oportunidad. Triste. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos salido a buscar trabajo? Con el currículo, ¿no? ¿Cuántos? Yo creo que todo el mundo ha salido a buscar y la expectativa de decir, a ver si me toman o no me toman, si entro dentro de los parámetros exigidos y demás. Y por ahí encontrás que es un buen trabajo y te dice, ¿sabe inglés? No sé inglés. ¿Sabe computación? No sé computación. ¿Sabe manejar las redes? No sé manejar las redes. Entonces, la pregunta es, ¿qué hiciste todo este tiempo que no sabes estas cosas? No te preparaste. No te adelantaste a situaciones que te pueden abrir puertas. Entonces esto espiritualmente también es parecido. El Señor primero nos conoce, nos observa, nos mira. Y ahí es donde Él empieza a practicar esta previa, esta manera de poder ver tu corazón, tus actitudes. Y qué hermoso que es. Podemos tener un ejemplo claro, ¿no? De poder decir que Él también lo hace y busca con hombres y mujeres para poder proyectar. Punto 1. Un hombre que vivió mucho esto espiritualmente es el rey David. El rey David, él tuvo una previa con el Señor, que el Señor pudo ver y observar. ¿No? ¿Vos lo tenés, Ruti, ahí? Bien. Segunda de Samuel 7:8, versículo bíblico. Segunda de Samuel 7:8. ¿Qué dice acerca de David? Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. ¿De dónde lo tomó el Señor a David? Detrás del redil, siendo pastor, jovencito, pastoreando en el campo, solo, con sus ovejas.
Ahí es donde él tuvo esa previa con el Señor. Cantaba, adoraba, era responsable, era valiente. Sabemos que él cuando se presentó ante Saúl para pelear con Goliat dijo, pero eres joven, eres pequeño, lo desestimó, ¿no? Y David dijo, pero yo hice correr leones, yo saqué de la boca de osos, ovejas, y el Señor me libró, yo no voy a tener temor de este incircunciso. Yo era un pequeño joven, pero con una presencia poderosa, porque había estado antes en esa previa que Dios quiere tener con nosotros. Un tiempo específico, en intimidad, para poder ver. Ahí es donde Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. Ahí fue donde dijo, porque vio una actitud de un verdadero adorador, una actitud de un hombre que deseaba, anhelaba hacer las cosas que a Dios le agrada, no la que a mí me agrada, de las que a Dios le agrada. Otro versículo bíblico acerca de David, 2 Samuel 23:1, dice, estas son las palabras postreras de David. Después que David ya había consumado y había visto lo que Dios tenía para él, sin saberlo, David ya amaba a Dios. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y saben, hermosos los chicos como hoy dirigieron, ¿no? Todos se preparan, pero no hace falta tener voz para adorar a Dios, no hace falta conocer un instrumento. Él busca adoradores, como hoy bien decíamos, personas que vivan y adoren al Señor, apartándose del pecado, apartándose de las malas costumbres, no tomando forma, siendo moldeados conforme a este mundo que tiene realmente prácticas antibíblicas, que a Dios no le agrada. Dígame entonces, ¿cómo Dios, viendo un joven, un adorador, una persona que aun cuando nadie lo conocía, estaba en el anonimato total, aún su padre no lo tenía en cuenta cuando vino el profeta a buscar y a ungir al nuevo rey, ni cuenta lo tenía. Pobre la cara de Samuel, ¿no? Decepcionado. Vio al primer hijo, ¿no? Ahí dice, a Isaí dijo, este es el nuevo rey, un hombre corpulento, fuerte, guerrero. Y Dios, fíjense el principio que tiene. No mires la apariencia de él, porque Dios no mira la apariencia, sino mira el corazón de la persona. Él hoy está mirándote a vos, observándote. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu trato con Él? ¿Cómo es en la intimidad ese adorador? ¿Orás, adorás cuando estás bien? ¿Cuando tenés dinero? ¿Cuando hay trabajo? ¿Y cuando no? ¿Cuando estás enfermo? ¿Cuando estás en problemas? ¿Cuando estás en dificultades? ¿Sos el mismo adorador? Debería ser el mismo. Porque eso es una persona madura espiritualmente, decir, Señor, yo sé que mi Redentor vive, decía Job. Yo sé que mi Redentor, y Él me va a librar. Qué hermoso es poder enamorarnos y saber que Dios dice, hay un hombre y una mujer, un joven o una jovencita, ahí hay alguien que me atrae porque su corazón está anhelando tener esa intimidad, tener ese tiempo conmigo. El Señor está buscando personas que quieran experimentar este tiempo de previa, ¿no? El poder estar preparados y el poder estar así también adorando y bendiciendo lo que Dios también tenía. Eso es lo que Él quiere con nosotros y lo que quiere en este tiempo, poder enseñarnos. ¿Cómo no lo va a tomar? ¿Cómo Dios no va a tomar esta persona? ¿Qué encontró en David? Dios, fíjense, encontró un adorador, encontró un poeta, encontró un valiente, encontró un líder, encontró un rey. Alguien que iba a establecer el reino como Dios quería. Alguien que iba a obedecer a Dios. Alguien que se iba a arrepentir ante su pecado. No era perfecto, sabemos que David no fue perfecto. David estaba atado, sujeto a pasiones, también como estamos nosotros, pero en el momento que fue confrontado, se arrepintió, declaró su pecado y Dios lo perdonó. Así quiere el Señor que nosotros seamos. La previa. Qué hermoso poder practicar eso, ¿no? Yo le hago una consulta hoy para venir a este lugar. Seguramente usted se tomó su tiempo, preparó su ropa, cortó su paseo, ¿no? Y pudo llegar, gloria a Dios que pudo llegar. Por ahí muchos no llegaron, ¿no? El día fue más largo y se quedaron haciendo otras cosas. Pero se preparó para poder venir acá. Y a Dios le agrada esa actitud de su corazón, poniendo primero
el deseo de estar en común unión con Él, con el Espíritu Santo y con la iglesia que representa a Cristo. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. El hecho de poder estar hoy presencialmente, gloria a Dios, hay iglesias que todavía no han podido abrir sus puertas. Nosotros las hemos podido abrir. Gloria a Dios por el espacio que nos dio amplio, que podemos estar aislados como estamos ahora, separados, y disfrutar un tiempo en su presencia. Pero qué hermoso, el Señor ya está mirando esa actitud y está viendo. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se animarían a venir desnudos a esta reunión? ¿Qué está diciendo el pastor? ¿No? Me hizo mal el jugo de uva, no es alcohol, el jugo de uva, ¿no? Porque espiritualmente, cuando uno no tiene esa intimidad con el Señor de temprano, poniendo su día, su vida, su trabajo, sus actividades, salimos al mundo desvestidos espiritualmente, desprovistos de esa unción y la presencia que Dios quiere tener para nosotros. Entonces el enemigo nos mira y ya se da cuenta, hoy no está en comunión con el Señor. Salió como se levantó y no se presentó ante el Señor. Y es importante, yo al menos desde que me conocí al Señor, me convertí, siempre tuve esa enseñanza y la practico. El de poder de pedirle al Señor que se haga cargo de mi día, porque yo no sé lo que tengo por delante, no sé lo que me va a pasar, no sé con qué dificultad me voy a encontrar, pero sí sé que necesito algo, que el Señor ese día se manifieste en mi vida, que el Señor ese día pueda hacer algo conmigo y salir y decir, Señor, gracias por tu presencia está conmigo, gracias porque somos portadores de reino, gracias Señor porque hoy tú algo vas a hacer con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que Dios quiere hacer algo con su vida? Dios quiere usarlo como canal. El Señor quiere manifestarse en usted para que usted, su apariencia, su amabilidad, ser gentil, tener una sonrisa. Hoy, hermanos, tener una sonrisa es todo un testimonio para muchos. Muchos pasan desapercibidos con el barbijo, pero se nota cuando uno es amable y es gentil. Con los ojos nada más, con la mirada, se nota si es amigo o tiene pocas pulgas o no sabe si saludarlo porque el ceño fruncido. Qué feo, ¿no? Tan cargado y tan enojado con la vida, con nosotros, aún con Dios. Él necesita tener adoradores como lo tenía David. La previa, el poder vivir. ¿Y cómo no lo va a poner como rey? ¿Cómo no le va a promover? ¿Cómo no lo va a bendecir? ¿Cómo no le va a dar victorias? ¿Cómo no va a derribar un gigante si un hombre de esta magnitud, un adorador que se reúne con el Señor y lo adora de una manera específica, especial, estrecha? Dios, es inevitable que este hombre tenga éxito. Dios quiere hacer lo mismo con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Están medio dormidos hoy, me parece. Están medio muy quietos, ¿no? Pero es verdad, la previa. Otro personaje bíblico, Josué. Un hombre que conocemos sus atributos y conocemos lo que hizo, pero quisiera mencionar algo. ¿Cómo Dios lo encontró primero? ¿Cuál era la característica de Josué? No el conquistador, no el que derribó Jericó, no el que pudo repartir las tierras. El José, el jovencito. El José, el desconocido. El Josué, que era simplemente el servidor, como dice la Biblia, el servidor de Moisés. Un sinnombre. Dice Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Gloria a Dios. Qué hombre Moisés. Alaba a Dios cara a cara, face to face. Qué relación que tenía Moisés. Única con Dios. En el Antiguo Testamento creo que no hay nadie que haya podido tener esta experiencia tan poderosa como la que tuvo Moisés. Dice, como habla cualquiera a su compañero. Y él, Moisés, volvía al campamento, se iba a su casa, estaba en el tabernáculo y se iba a su casa. Terminé la jornada, hermano, me fui a mi casa. Pero ¿qué dice la palabra? Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y acá nos da indicios de la característica de Josué. Un hombre que estaba enamorado de Dios y de las cosas de Dios y de los elementos del Señor.
Él era un hombre apasionado. Fue uno de los dos que cuando fueron a ver la tierra prometida y se encontraron con gigantes, con murallas, con hombres que los hijos de Anac, que vivían en las montañas, eran gigantes. Los otros 10 temblaron, dijeron, no, qué pobre de nosotros, Dios nos trajo hasta acá para morir. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué dijo Caleb y Josué? Los comeremos como pan. Vayamos, que Dios está con nosotros. Fíjense la diferencia que hace cuando uno tiene un acercamiento con Dios. Una intimidad, la previa, el tiempo específico que Dios quiere tener con nosotros. Vamos a ver los obstáculos como algo pequeño, como algo insignificante, como algo que va a pasar y Dios se va a manifestar. ¿Lo creemos? Tiene que creerlo, amado. Tiene que tomarlo. Tiene que declararlo, porque si no, no va a suceder. Esto es fe. Y así... Y no podemos encontrar que Moisés subió al monte de Dios 40 días y estuvo ahí. No sabían si estaba vivo o muerto. Pero ¿quién estaba al pie del monte esperando que baje Moisés? Josué. No se movió de ese lugar. Tenía pasión por las cosas de Dios. ¿Cómo Dios no va a promover y a tener un hombre de acuerdo a estas características delante del pueblo? ¿Y saben qué dice la Biblia en Josué? ¿Cómo lo presenta Dios a Josué? Ha muerto, dice, mi siervo Moisés. Como estuve con él, estaré contigo, le dice. Qué lindo, ¿no? La presentación. Y dice, tú, Josué, ¿no? Meterás este pueblo y la repartirás por heredad la tierra. Pero dice, cuando dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y lo de palabra lo describe, y Josué, servidor de Moisés. Qué hermoso. ¿Saben? En una oportunidad me regalaron un libro que pude leer, un pastor amigo hace mucho tiempo, que el libro, ¿cómo se titulaba? Cómo ser un buen segundo. Una persona fiel, leal, amable a las cosas de Dios y obediente a las personas que puso por delante nuestro el Señor. Y lo leí, y acá veo la vida de Josué. Un buen segundo, un hombre que fue fiel, leal, inseparable, un escudero, podríamos decir, a la vida de Moisés. ¿Cómo Dios no lo va a tener en cuenta? ¿Cómo el Señor no lo va a promover? ¿Cómo el Señor no le va a dar a él el privilegio de entrar si sabía que era un hombre que amaba y adoraba a Dios y que nunca se apartaba del tabernáculo? Esos son hombres y mujeres que Dios busca. Esos son hombres y mujeres que Dios anhela. Él nos observa y Él nos visita cada día y mira tu corazón, tu actitud, mira tu devoción. Qué importante, ¿no? No nos damos cuenta, pero el Señor está con nosotros y Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué encontró el Señor en la vida de Josué? Un servidor, un guerrero, un hombre fiel y leal y un buen administrador. Hay que combinar 12 tribus con tanta gente, repartir la tierra y que todos estén conformes. Muchas veces nos sentamos a comer en la familia, en la mesa, y no están todos conformes, ¿no? Uno quiere este vaso, otro quiere aquello, otro quiere una comida, este quiere... Y ahí se empieza la lucha entre... Yo al menos fuimos 6 hermanos, así que sé de qué se habla, ¿no? Y después era el tema de lavar los platos, de limpiar el piso, la mesa, todos varones, todos hacíamos todo. Así que era una lucha increíble eso, ponernos de acuerdo. Pero tenía la gracia de Dios como buen administrador, el poder repartir por heredad la tierra a las tribus que en tanto anhelaban. Fíjese cómo el Señor busca hombres y mujeres con capacidades, con dones, con talentos, como los tenés vos, tal vez escondidos, sin nombre, personas que tal vez tímidamente no saben cómo desarrollarse en el mundo espiritual, pero Dios sí sabe. Él te visita y quiere tener ese tiempo de la previa, de intimidad, de estar en un lugar establecido. ¿Cuántos de nosotros tenemos un lugar específico en mi casa o cerca del entorno, en el patio de mi casa, un lugar donde yo pueda ir, orar, leer, tranquilo, dedicado, abocado a Dios? ¿Lo tiene usted? Lo debería tener. Gloria a Dios por la hermana que levanta la mano. Gloria a Dios. Porque tenemos que ser también la costumbre de tener un lugar específico y donde uno pueda abrir su boca, llorar, reír, enojarse con el Señor y reclamarle cosas, ¿no? Y cosas que no entendemos, y el Señor ahí viene y nos habla, se hace presente y te da palabra, te levanta, te equipa. Qué importante. Último ejemplo,
Samuel, otro hombre de Dios, un profeta, ¿no? Un legislador, una persona que en tiempos de cauda, ausencia de reyes, él era el que representaba a Dios. Él era el que llevaba la adoración y enseñaba al pueblo a acercarse al Señor. Primera de Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Este es el caso de cuando él era niño y estaba durmiendo en el templo. Y las dos primeras, esta es la tercera vez, las dos primeras el Señor lo llamaba y él no conocía la voz. Él no distinguía que era Dios el que lo estaba llamando, hasta que Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote de ese tiempo, se dio cuenta, porque él iba a ver a Elí, me llamaste, no, yo no te llamé, andá y dormí. Y así se dio cuenta Elí que era Dios, que estaba queriendo tener un tiempo. Gloria a Dios por los niños, algunos los varones, los niños que están acá, de una edad temprana, que puedan distinguir la voz de Dios, que puedan conocer la voz de Dios. Saben, hay mucho murmullo en nuestro entorno. En comunicación se habla de un receptor y un emisor, el emisor y el receptor. Y muchas veces hay interferencia. Aquellos que escuchan radio, ¿no? Ya casi pocos deben escuchar, pero a veces hay interferencia y ruido, como se hace acá, muchas veces se acoplan cosas, uno no escucha bien. El mundo tiene un sonido, Satanás tiene un sonido, nuestra propia vida tiene un sonido. Qué bueno es distinguir la voz de Dios. Esto Dios me está hablando, Dios me está diciendo, Dios me está respondiendo. Yo distingo aún la voz de Dios. ¿Por qué siempre de noche o de momento de tranquilidad? Es porque cuando uno está calmado, está tranquilo, está reposando, uno tiene la mente más quieta, entonces ahí puede distinguir que Dios nos está llamando porque quiere invitarnos a algo. Qué hermoso hombre de Dios. De muy temprano fue dedicado y consagrado por su madre Ana para el servicio del templo. Y algo más quiero agregar, antes de ver los atributos que Dios encontró en él. Creció en una atmósfera y en un lugar donde Dios no hablaba. Creció en un lugar donde aún el sumo sacerdote estaba ciego espiritualmente. Creció en un lugar donde sus hijos del sacerdote eran impíos y practicaban el pecado. Creció en un tiempo en que había ausencia de Dios. Esto no nos da excusa de no leer la Biblia, de enojarnos con el Señor por males ejemplos que hemos tenido, que tenemos, por personas que nos han dañado por su falta de fe, su falta de consagración, por su aún a veces indiferencia a nuestra necesidad o malos estudios o enseñanzas. Así creció Samuel y fue un verdadero hombre de Dios. No es excusa para apartarnos del Señor, para dejar las cosas del Señor por el error de otros. No. Dios también nos habla a nosotros. Él habla personalmente, la previa. Él quiere venir y charlar con vos, cara a cara. Poder decirte que te ama, que tiene planes de bien, que Él puede hacer de vos algo, un instrumento poderoso para lo que Él ha determinado. ¿Y qué encontró? Dios en Samuel. Acá podemos verlo. Dice, un niño que conocía la voz de Dios. Samuel de muy temprano empezó a conocer la voz de Dios. Qué hermoso. Qué hermoso. Y no perder esa costumbre. Un hombre de carácter determinado. Nada lo sacaba y lo cambiaba de lo que él había determinado y lo que Dios se había puesto delante de él. Un sacerdote que ministraba a Dios, porque su presencia hacía que otros también se acomodaran y puedan ser ministrados por Dios. Un legislador fiel. Él cumplía con las normas y las leyes que Dios le había puesto. No importa si era rey, si era, tenía un rango dentro, un anciano de la ciudad. Él llevaba la palabra y era fiel e íntegro. Impartía justicia. Hacía lo correcto ante Dios. Esto es algo que podemos estar viendo, ¿no? 4, para estar terminando. El Señor sigue buscando hombres y mujeres con esa característica. El Señor sigue buscando hombres y mujeres que quieran tener esta intimidad, la previa. Un tiempo determinado antes de que acontezca un suceso o una meta. No esperes ser convocado para adoración, para un grupo de vida, para estar dando un estudio, cuando tu vida no está alineada a Dios de antemano, en intimidad. Se nota cuando alguien no tiene al Señor presente, pero también se nota cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Se nota cuando alguien anhela al Señor y vive una vida en santidad. Se nota, se puede percibir.
Por eso el Señor sigue buscando hombres y mujeres que quieran reunirse con Él previamente, que en intimidad, en adoración y en dependencia. ¿Habrá alguien acá hoy que anhela esto? ¿Puede levantar su mano y decir, yo anhelo esto en mi vida? Yo anhelo esto, tener intimidad, adoración, dependencia. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Es el tiempo de comenzar. Si no lo hiciste hasta ahora, lo puedes empezar. Puedes tener este encuentro y poder tener este deseo y este anhelo. El Señor nos prepara. La placa que viene dice, el Señor nos prepara antes de enviarnos a su obra. La pregunta, vos, ¿estás preparado? ¿Estás dispuesto? ¿Estás queriendo? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás adorándolo como Él espera que lo adores? ¿Qué obstáculo hay hoy en tu vida que impide que Dios pueda reunirse con vos de una manera anticipada, de una manera temprana, para poder primero ver tu corazón y que vos puedas enamorarte de Él y tener una vida vibrante, apasionada, deseosa, que Dios hoy haga algo hoy con mi vida? Primeramente en mi corazón, segundo en mi casa, tercero en mi círculo familiar, en mi barrio, después donde yo me mueva, en mi trabajo. El Señor tiene que hacer algo. Él tiene que responder, Él está vivo, Él es real, Él es un Dios poderoso. ¿Cómo? ¿Dónde está el Señor en mi vida? Esa fue la pregunta que me sacó de la tibieza ya hace un montón de tiempo. Esa fue la pregunta que Dios trajo a mí cuando diciendo, si Él existe y todo lo que Él dice en su palabra no está en mí, ¿en dónde está? Y el Señor nos empieza a inquietar y conocerlo a Él en plenitud. Por eso es un tiempo también de que podamos tomar decisiones. Estamos en tiempos difíciles, pero son tiempos oportunos, buenos para un milagro que el Señor quiere hacer sobre tu vida. ¿Lo crees?